Bueno, que todo lo que se diga aquí sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a un pasaje del Evangelio, que está en el Evangelio escrito por San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 16. A continuación, fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Vamos visualizando todo. Cuando leamos la Biblia, hay que visualizar todo. Venía Jesús caminando con una gran muchedumbre y con sus discípulos. Oiga, ¿usted quiere ser santo de verdad o nomás viene a echar brinco a la Pascua? Porque a Jesús lo seguían multitudes. Pero también cuando lo crucificaron eran multitudes las que gritaron: crucifícale, crucifícale. Entonces multitud no es garantía de santidad. ¿Cómo qué tanto seremos? ¿Quién lleva la entrada? ¿No saben cuántos vinieron a la Pascua? 60 más los servidores, 70. Vamos a decir que eso es una multitud en tiempos de Jesús. Pero ser multitud, ya dijimos, no es garantía de santidad, porque, pues imagínense, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, una gran multitud lo aclamaba con palmas y ramos, ¿no? Le decían: tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Y una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Entonces, estar en la multitud que sigue a Jesús no es garantía de santidad. Después había un grupo selecto que le decían los 72, que eran unos más cercanos, que servían. A esos 72 Jesús los mandó por delante de él a anunciar el reino de Dios a las ciudades donde después iba a entrar él. Era un grupo más chiquito, así como este, 72 gentes. Bueno, había otro grupo, que eran los 12. Esos eran llamados apóstoles. Apostoloi en griego quiere decir enviado, que es muy parecido al término al que se usa para traducir ángel, un enviado. Los apóstoles eran 12. Cuando Jesús se apartaba de la multitud, se llevaba con él a los 12 para enseñarles acá de cerquita en persona. Bueno, de esos 12 había 3 que eran los 3 alegres compadres, que para donde iba Jesús a hacer cosas importantes se los llevaba. El día que se transfiguró en el monte Tabor, se llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Va a resucitar a una niña, van con él Pedro, Santiago y Juan. En la oración del huerto de Getsemaní, dejó a los 12 ahí en los árboles y se llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Entonces el grupo de 12 lo podemos reducir a 13, que son los amigos de Jesús. Vamos viendo, y tú razona. A ver, joven, ¿tú ya razonas? ¿O todavía andas acá todavía eres bebé? ¿Se acuerdan de la película de Bob Esponja y Patricio? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no podían ir ellos a Ciudad Almeja? Porque eran unos chicos. Pues sí, soy un chico, pero fui a Ciudad Almeja, recuperé la corona del rey Neptuno y rescaté a don Cangrejo. Podrás ser un chico, podrás ser un adolescente, pero eso no te impide usar el cerebro. Razona, ¿en dónde estás? ¿En la multitud? ¿En el grupo de discípulos? ¿En el grupo de amigos? ¿En los 12? ¿O en el grupo de amigos íntimos que eran Pedro, Santiago y Juan? Y en la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de los 12 lo va a traicionar, imagínate tú, están las mesas donde comían los judíos, no eran como las que comemos nosotros, eran unas cosas bajitas y ellos comían recostados. Ellos no se sentaban a comer como nosotros, se recostaban a comer. Y entonces Jesús recostado, recargado en su codo izquierdo y comiendo acá con su mano derecha un pedazo de cordero, un pan, un vinito, dice: uno de ustedes me va a traicionar.
pusieron muy tristes. Como decimos aquí en Sinaloa, se agüitaron. ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo el que te va a traicionar? Oye, ¿acaso no serás tú el que va a traicionar a Jesús? ¿Acaso serás tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? Pedro se preocupó mucho y entonces se da cuenta que a un lado de Jesús está sentado su compa Juan. San Juan el Evangelista, que dice la tradición que al momento de la crucifixión de Jesús, Juan tenía alrededor de 17 años, o sea, era un adolescente. San Juan debiera ser el patrono de los grupos de jóvenes. Y entonces le hace señas a Juan y dice: pregúntale quién es. Pregúntale quién es el que lo va a traicionar. Y entonces Juan, estaban recostados todos, echando botana, y se recarga sobre el pecho de Jesús. Imagínate, ¿qué escuchó Juan? Escuchó el latir del corazón del Hijo de Dios. Entonces tenemos a una multitud, a 72 que lo siguen un poco más de cerca, a 12 que son relativamente amigos, a 3 que son amigos íntimos, y uno que ama tanto a Jesús que puede escuchar los latidos de su corazón. ¿En dónde quieres estar tú? ¿Qué tan amigo eres de Jesús o qué tan amigo quieres ser de Jesús? Pues lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda. Le acompañaba mucha gente del pueblo. Vamos a imaginarnos esa escena. En las afueras del pueblo viene caminando Jesús. ¿Y de dónde venía Jesús? Acababa de curar a un siervo de un centurión romano. Acababa de hacer un milagro. ¿Cómo habrá venido aquella gente después de haber visto un milagro? Deben haber venido asombrados, maravillosos, felices, llenos de gozo. Además venían en compañía del Hijo de Dios. Y acá, saliendo del pueblo, viene un difunto, que además era un joven. ¿Qué quiere decir que era un joven? No le correspondía morir, lo iba a enterrar su madre. La naturaleza, lo que corresponde es que los hijos enterremos a los padres, no que los padres entierran a los hijos. ¿Cómo se llama un hijo que perdió a sus padres? Huérfano. ¿Cómo se llama una persona que perdió a su pareja? Viudo. ¿Cómo se le llama a una madre que perdió a su hijo? Eso no tiene nombre, porque lo natural es que los hijos enterremos a los padres. Además, esta mujer ya era viuda, ya había perdido a su esposo y solamente tenía un hijo y estaba a punto de enterrarlo, estaba despidiéndose de él. Esta mujer se estaba quedando sin nada. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Bueno, imagínense cómo venía este desfile. Unos venían siguiendo a Jesús y otros venían siguiendo al muerto. ¿Cómo venían los que venían siguiendo a Jesús? Pues venían contentos, felices. ¿Y cómo venían los que venían siguiendo al muerto? Tristes. Las despedidas siempre son tristes. Jesús se compadeció de ella, le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Un judío no hacía esto. Tocar el féretro de un difunto, o tocar un difunto, o tocar su tumba, te dejaba impuro para el culto. Quedabas impuro, ya no podías participar en el culto judío. Pero este hombre no es un judío cualquiera, es un judío que además es hijo de Dios, es el creador de todas las cosas, el Logos, el Verbo eterno, el que dijo hágase y se hizo. Y él se detiene y toca el féretro. Entonces
los que lo llevaban se detuvieron. ¿Por qué el muerto no iba solo? ¿Por qué lo tenían que llevar? ¿Por qué tenían que llevarlo al muerto? Porque el muerto no puede caminar. Es más, el muerto ni siquiera sabe que él está muerto. El muerto no sufre. ¿Quién sufre? Los familiares. Sobre todo en este caso era esa mujer viuda. Quien iba sufriendo era la viuda, no era el muerto. El muerto ni siquiera sabía que estaba muerto. Como probablemente algunos de los que están aquí sentados estén viviendo como un muerto. Y no lo saben. Y lo peor del caso es que hay gente que se lo dice, pero no quiere escuchar. ¿Por qué no escucha? Porque está muerto. Espiritualmente hay muertos sentados en estas sillas, aunque hace rato estuvieran bailando las alabanzas. Las alabanzas para muchos nada más son ritmos. Podríamos contar con los dedos de dos manos, no voy a decir con los de una, los que realmente están cantando y danzando para Dios. Los demás, seamos francos, vienen al cotorreo, vienen a pasar bien un rato con los amigos, vienen a estar bien, pero no vienen a estar con Dios. Y se los han dicho. Y el domingo tu mamá te dice cámbiate para ir a misa, y tú no quieres escuchar. Pues si no vas, no comes. Y entonces ahí vas, a fuerza, te tienen que llevar. ¿Por qué? Porque el muerto no va solo. El muerto ni siquiera sabe que está muerto. Y era un adolescente, no tenía por qué estar muerto. Quien tenía que haber muerto era la mamá. Se murió el adolescente y el adolescente no sentía nada, porque los muertos no sienten nada. ¿Quién sufre? La mamá. Los que llevaban el féretro se pararon. Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Primero te tienes que preguntar, bueno, pues ¿dónde estoy tirado que me están diciendo esto? Porque hay que entender una cosa de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y el espíritu y la división entre el hueso. La palabra de Dios está viva. La Biblia, hermano, no es un libro, es una persona que te habla y te debe de mover el corazón. Pero un muerto no escucha. Ni ganas tiene de escuchar. ¿Cómo estará tu vida espiritual? ¿Cómo andarás? Como para que Jesús venga esta tarde, este sábado santo, a decirte: joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Imagínense el susto de los que lo iban cargando, ¿no? Jesús le dice: joven, a ti te lo digo, levántate. Y el muerto se incorporó y se puso a hablar. Te voy a platicar un poquito de mi adolescencia. ¿Cómo era mi adolescencia? Yo no era mal chavo, ¿eh? Yo no usé drogas, no fui borracho, sí salía con mis amigos, sí llegué a tomarme unas chelas, nos fumábamos nuestros cigarros. En mi vida íntima, ¿cómo era? Pues era bien lujurioso. Tenía el vicio de la masturbación. No teníamos acceso a la pornografía como la tienen ustedes hoy en la mano en un teléfono. Pero sí tenía amigos que tenían acceso a revistas de sus papás y nos las prestaban y veíamos pornografía. Y de repente me encuentro con Jesucristo. Yo no quería ir, ¿sabes? Mi mejor amigo, el Manny, todas las semanas me invitaba al grupo de jóvenes. En serio, la pasamos muy bien. Agarramos un curón, nos divertimos. Y luego ya hay chavas bien bonitas, ¿eh? Me quería convencer por ahí. Sabía que era lujurioso. Yo le decía: está bien, el sábado voy a ir. Y nunca iba.
Una vez pasé por ahí por la parroquia por Fátima y me voy a asomar a ver si está el Manuel esperando. Y estaba el Manuel moviendo el piecito así con los brazos cruzados, esperando a ver si el Javier se le ocurría ahora sí aceptar la invitación. Nunca fui. Tenía unos familiares míos, una tía y mis primas, unos tíos y mis primas, vivían en Guamúchil y por trabajo de mi tío cambiaron de residencia a Los Mochis. Y se cambiaron cerca de la escuela donde yo estudiaba. Entonces cuando salía yo temprano de la escuela me iba con mi tía porque además cocinaba bien rico. ¿Sí? Y mi mamá trabajaba, entonces yo tenía que llegar haciéndome comida. Le voy con mi tía a ver qué hay de comer. Y agarré caminito y muy seguido comía con mi tía. Y un día llego y me dice mi tía: qué bueno que vienes, Javier. Fíjate que el sábado tu prima, la Linda, va a ir a un grupo de jóvenes en una iglesia que está aquí cerquita. Y ay, el Manuel, el Mani. Y quiero que tú la acompañes, no quiero que vayas sola, si es que te me vienes el sábado temprano, porque a las 5 de la tarde tienen que estar allá. Pues no me quedaba otra, pues si no le hacía caso a mi tía se me acababa el gollete, pues. Y fui por mi prima el sábado, la llevé al grupo de jóvenes, nos dio una charla una muchacha, que es una señora, se llama Rocío Santos Manzanares. No me acuerdo qué dijo, pero yo veía en ella algo que yo no tenía, veía en ella una gran paz, una gran serenidad. Yo la veía como una chava feliz. Y al final, el otro coordinador del grupo, pues nos despidió y nos dijo: bueno, jóvenes, un gusto que hayan venido, aquí los esperamos la semana que entra. Y yo dentro de mí dije: sí, cómo no, aquí me vas a tener. Pues, ¿qué crees? Ahí estoy todavía. Digo, ya no en el grupo de jóvenes, pero ahí estoy en la parroquia. Ahora en otra parroquia, pero sirviendo. Mi prima ya no va. Mi prima se cambió de iglesia. Fue el pretexto que Dios usó para decirme: joven, a ti te lo digo, levántate. Y entonces aquel Javier, que era lujurioso, que salía con sus amigos a echar desmadre, a echar cigarro, a echarse una que otra chela, sin excesos, pero vaya, que llevaba una vida pues como la que lleva, como dicen ahora ustedes, X. Aquel que llevaba una vida X empezó a hablar de otra cosa, empezó a hablar de Dios, empezó a hablar de Cristo, y empecé a hablarle a mis amigos. Entonces yo me imagino aquel difunto que de repente se sentó y empezó a hablarle, debe haber provocado un choque emocional a los que iban cargando el ataúd. O imagínate que estás en el velorio de tu abuelito, de tu abuelita, y de repente se sienta y empieza a hablar. Pues imagínate aquellos, así estaban. Pues ¿sabes qué? Así te ven muchos desde que empezaste a venir a la iglesia. Si este estaba muerto, igual que nosotros, andaba con nosotros, hacía lo mismo que nosotros, y hoy está hablando de otra cosa. ¿Qué tipo tan raro? Joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Las madres mexicanas tienen una frase demoledora. De repente te dice tu mamá: tienes que ir a tal parte, y tú no quieres ir. O tienes que hacer tal cosa, y tú no quieres ir, o no lo quieres hacer. Y entonces empiezas a pedir argumentos. No quiero, mamá. No, pues es que lo tienes que hacer. Te tienes que bañar, apestas. ¿Pero por qué, mamá? Hasta que escuchas la frase, poderosísima frase de las madres mexicanas, que dice y reza: porque soy tu madre. Jesucristo no mandó al joven al África de misionero. No mandó al joven a evangelizar Roma. No lo mandó a fundar otro grupo de jóvenes. Primero lo mandó con su madre. Porque ¿quién es el que sufre cuando un joven está muerto? Su madre.
Y es que, mira, a lo mejor algunos ya le pusieron, ¿no? De los que están aquí. No, ni me miren feo. Algunos ya la probaron. Y algunos les están ofreciendo. Y están entre el sí y el no. Es que no pasa nada. Hace más daño el tabaco que la mota. Pruébala. No hay pedo, güey. Oh, no eres compa. Oh, le sacas. Y entonces te dan argumentos idiotas, de gente idiota, para que algún idiota les haga caso. Lo que no sabes es que cuando tú te metes, me van a perdonar los que van a ver después este video en el canal de YouTube, te voy a decir palabrotas. Cuando tú te metes a esas chingaderas, tú ni cuenta te das que estás muerto, pero tu madre está sufriendo. Cuando tú te largas con el novio a acostarte con él, cuando no te has casado, cuando tú dejas que usen tu cuerpo como un objeto, o cuando tú, muchacho, usas a una mujer como un objeto, tú no te das cuenta del daño que haces porque estás muerto. Los muertos no sienten. Quien sufre es tu madre. Había una niña de 13 años atrás de mi casa cuando recién me casé, en el lugar donde vivíamos, que salió embarazada. Y las casas de nosotros no tenían separación, o sea, eran pared con pared. Todas las noches oía llorar a la madre. Todas las noches aquella mujer sufrió. Y nosotros mundanamente pudiéramos pensar, ay, señora, pues si la que le va a doler el parto es a la hija. Sí, pero quien está perdiendo su juventud es la hija, pero yo no siento porque está muerta. Quien está sufriendo es la madre. No, y es bien fácil decir, me voy con mis amigos y no aviso dónde ando y llego a la hora que me da la gana. Llegas a las 3 o 4 de la mañana y ¿quién está en la sala sentada con unos ojotes llorosos? Tu madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Joven, a ti te lo digo, levántate, respeta a las muchachas, no te metas chingaderas, respeta tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo, dale orden a tu vida. A los mexicanos no nos gusta mucho la disciplina, ¿no? Nos gusta mucho el desorden, por eso este país no ha progresado. Dice, es que hemos tenido malos gobiernos. ¿Será? Sucede algo muy extraño. Llegas a la frontera y si cruzas la línea a pie te vas a dar cuenta que del lado mexicano es un muladar, un tiradero de basura. Y cruzas la frontera. ¿Quién ha ido a Estados Unidos? Sí, que ¿han encontrado basura cruzando la frontera? Oye, pero si son los mismos los que están de este lado, tiran basura de este lado, cruzan al otro lado y ya no cruzan basura, ya no tiran basura. Porque allá, si eres desordenado, te cae la ley. Entonces, el progreso, pues a lo mejor sí influye el tener un buen gobierno o un mal gobierno, pero el progreso de un pueblo depende más de su disciplina. Aprende a disciplinarte, a decirte que no. Ejemplo, ahora me hicieron pasar un coraje ahora en una Pascua porque fui a predicar y les dijeron a los jóvenes que no tenían que ayunar porque iban a hacer el Via Crucis. Oiga, es mandato de la iglesia ayunar en miércoles de ceniza y en Viernes Santo. Son los únicos 2 días que la iglesia nos manda ayunar. Y no puede un liderazgo estar dando malos consejos. ¿Qué es ayunar? No, pues voy a ayunar de hablar mal a la gente. No, eso lo debe hacer de diario. No hablar mal de la gente es de diario. Viernes Santo es no tragar, punto y se acabó. Hacer una comida fuerte al día.
Pero es que me da hambre. Pues de eso se trata, de que disciplines a tu aparato digestivo. Hoy no te voy a dar, aunque me pidas. Igual tienes que aprender a tener dominio sobre tu sistema hormonal, que ahorita debe estar ardiendo. A tu edad, tus hormonas deben de estar echando chispas. ¿Cómo dominarlas? Disciplina, joven. Disciplina. Me preguntó un amigo, cuando yo llegué al grupo de jóvenes, ya les platiqué, yo tenía el vicio de la masturbación. Y me dice un amigo, después de tener ya algunos años en el grupo: oye, Javier, ¿y tú cada cuánto? ¿Cada cuánto qué? Pues cada cuánto, no te hagas, lo que hacemos todos los jóvenes cuando estamos solteros. No, yo desde que me comprometí con el Señor ya no. No, dice, eso no puede ser, es imposible. Pues no, pues, tú fuiste el que me preguntó, yo no te lo hubiera dicho porque no es algo para andarse presumiendo. Pero no, es que eso es imposible. ¿Y cómo le haces? Pues nada más, cuando el cuerpo me pide, yo le digo que no. Cuando el cuerpo me pide, yo le digo que no, que se aguante. Y no me arrepiento. Viví una adolescencia muy feliz, disfruté mucho mis Serges. Las primeras 4 Pascuas juveniles me tocó participar en ellas. Eran grandes eventos. En la primera, no, la primera yo creo que son más ustedes que los que éramos nosotros en la primera. Pero en las otras 3 llenamos 2 veces el auditorio Benito Juárez, y la siguiente vez nos tuvimos que ir al estadio Emilio Ibarra y también se llenó. Disfruté mucho mi juventud. No me pesa haberle dicho que no a mi cuerpo. Tienes que aprender a decir no, porque un muerto no puede tomar decisiones. En tu vida, tú eres libre. Dios te ha hecho libre, pero no por ser libre, Dios quiere que te eches a perder. Dios quiere que vivas en santidad. Vamos a hablar de otra muerta. Evangelio escrito por Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Aquí no es la madre, aquí es el padre. Está angustiado porque su hija está a punto de morir. Jesús se fue con él y lo seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Me imagino que todos ustedes ya saben lo que es flujo de sangre. No veo niñitas de 9 años, ¿verdad? ¿Todos ustedes ya saben lo que es tener flujo de sangre? Bueno, ¿quién se pone de mal humor cuando anda acá en esos días? Yo tengo 2 hijas oigan, yo tengo 2 hijas que cuando tienen su periodo se convierten en cultas, y nosotros cuando empezamos a ver signos tratamos de guardar distancia con ellas, porque les va muy mal. Su dolor físico y su humor cambia completamente. Esta mujer tenía 12 años sangrándole ahí sin parar. Imagínate la vida. 12 años. ¿Qué pasaba con una mujer cuando tenía su periodo? Cuando una mujer israelita tenía su periodo, nadie la podía tocar, porque la sangre te hacía impuro para el culto. Entonces nadie de su casa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus padres, nadie podía tocarla. 12 años sin una caricia. 12 años sin una caricia. Y había un sacerdote español que fundó en la Ciudad de México unas casas hogar, se llamaban Hogares Providencia. Le decían Padre Chinchachoma. Estaba pelón y los
los chavos banda de México, que son los que aquí les decimos cholos, le pusieron chinchachoma, sin cha, pelo y choma a la cabeza, padre chinchachoma. Y él nos contó una historia. Le voy a poner un nombre al niño inventado, no voy a decir su nombre, pero él nos contó la historia de, vamos a llamarlo Carlitos. Perdón, señor Carlitos. Los hogares Providencia eran de puertas abiertas, no tenían cerco, no tenían candado. O sea, los niños no estaban ahí a fuerza. Levantaba el padre niños de la calle y se los llevaba para darles atención. Les daba una cama, les daba un lugar y les daba alimento suficiente. Y de repente, Carlitos desapareció. Y al padre Chinchachoma le pareció muy extraño que Carlitos hubiera desaparecido. Porque era un niño muy tierno. Era un niño que se veía que estaba bien. Al tiempo, Carlitos regresó. Y el padre, muy preocupado, lo llamó. Carlitos, ¿te tratamos mal? ¿Te trató mal alguna de las monjitas? No, padre. ¿Me porté mal yo contigo alguna vez? No, padre. ¿Abusó de ti alguno de tus compañeros? Dime la verdad. No, padre, todos son buena onda. Entonces, ¿por qué te fuiste? Queremos saber qué te pasó, ¿por qué te fuiste? Es que cuando salí, padre, se paró un señor en un carro y me habló, y el señor me acarició, y a mí nunca nadie me había acariciado, y yo sentí tan bonito que cuando me invitó a irme con él, pues me subí con él en el carro. Ese niño nunca había recibido una muestra de afecto y confundió una caricia puerca y asquerosa de un cerdo con amor verdadero. Esta mujer tenía 12 años sin recibir un cariñito. Mi mamá decía que yo era muy empalagoso. Y mi abuela paterna tenía un dicho acerca de mi padre. Mi padre no es el hombre más cariñoso del mundo, no es el más expresivo, pero le encantan los perros. Y tenía un perro que se llamaba Pistón, que era un Doberman. Y mi abuela decía, ¿cómo quisiera ser el Pistón? A ver si así el César me hace un cariñito. Es preferible enfadar con caricias a las personas que te quieren, a tu padre, a tu madre. Y te voy a preguntar de una vez, ¿desde cuándo no le das un beso a tu padre? Un abrazo a tu padre. Mi tío Dagoberto se enojaba mucho porque mi abuelo lo obligaba a saludarlo de beso. Y pues mi tío tenía 40 y tantos años, digo, ahorita está por cumplir 70, yo creo. Y delante de sus amigos a mi tío le daba pena. Mi abuelo nunca le permitió dejar de lado el saludo de beso del hijo para el padre. Un día mi hijo lo dejé en el Cobás, iba en la prepa, y se quiso bajar del carro. ¿A dónde va, chamaco? Mi beso. Apá, están mis amigos ahí. ¿Y qué? ¿No te vas a hacer foto por besar a tu padre? Vas a seguir besando a tu padre hasta que tu padre se muera. 12 años esta mujer sin recibir un cariño. Y además sangrándole ella el asunto. Había sufrido mucho con numerosos médicos, había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió que su cuerpo quedaba libre del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado.
pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó, atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ante la falta de cariño, hermano, primero acércate a que Jesús te sane, a que sane tu corazón. Puedes pasarte delante del Santísimo Sacramento el tiempo que quieras estar con Él, hasta que tus heridas sanen, y entonces vete a tu casa y acaricia a los que amas. Sobre todo a papá y mamá. El cariño con papá y mamá, te voy a decir por qué es urgente y necesario. ¿Quién está seguro que su papá y su mamá van a vivir para siempre? En serio, he asistido a demasiados sepelios. Los hijos que eran cercanos a sus padres siempre tienen una serenidad, una paz, que no tienen aquellos que eran lejanos. Aquellos que eran lejanos gritan con el corazón desgarrado, gritan. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Les dije que íbamos a ver otra muerta, ahora es mujer. Era una niña de 12 años, los mismos 12 que aquella mujer había estado sangrando. Esta niña había vivido. Esta niña tenía el cariño de sus padres, vivía con ellos, pero también se murió y no se dio cuenta. Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, o sea, sus mejores amigos. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto. Unos que lloraban, otros daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Pregunta para ustedes, niñas: ¿qué querían ser ustedes de niñas? ¿Qué pensaban que iban a hacer cuando fueran grandes? ¿Modelo? ¿Astronauta? ¿Doctora? ¿Veterinaria? ¿Maestra? ¿Qué más? ¿Maestra para de educación especial? ¿Cómo pensabas que iba a ser tu vida? ¿Así como es? ¿Te lo imaginabas? Yo te voy a hacer una pregunta. Si le hicieras esta misma cuestión a tu madre, si tú le preguntaras a tu madre, a tus tías, a los adultos que conoces, si le preguntaras a los adultos que conoces, la respuesta iba a ser una gran frustración. Porque uno, cuando es niño o adolescente, está lleno de sueños. Y de repente, los sueños se ven agredidos por una cosa muy cruel que se llama realidad. Y hay cosas en este mundo que no se pueden lograr. Y si tú crees que vas a tener éxito en todo lo que emprendas, déjame decirte que no. Te vas a encontrar con un montón de fracasos por cada éxito que logres. Incluso en tu vida sentimental. Ay, es bien chistoso cuando una niña de 15 años rompe con el novio y piensa que el mundo se acabó. Ay, tienes 15 años. Es que lo amaba. No es amor, son hormonas, chamaca. Amor es el que se tienen tus padres, que ya se conocen, hasta el mal olor de las axilas, hasta cómo le huelen los soplados, todos se conocen y siguen aguantándose y soportándose. Ese es amor. Ahorita no es amor porque las hormonas no te dejan ver los defectos. Los que andan de novios, ¿tiene defectos tu novio? No, es perfecto, es el hombre que Dios creó para mí. Espérate que Dios con él. Espérate que lo oigas roncar. No, es que esta muchacha es
perfecta. Espérate que veas lo fodonga que se convierte cuando se casa. Ese no es amor. Van a venir muchas frustraciones en lo laboral, en lo profesional y en lo emocional. Muchas. Que poco a poco van a ir matando a ese niño, a esa niña que una vez fuiste. No temas, basta con que tengas fe. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña. Mira, me detengo. Los presentes se burlaban de él, como algunos que vienen a la Pascua y se están burlando de todo lo que es de Cristo, que no me quieren fiesta. Oye, no blasfemes, chamaco. No te burles de Cristo, no te burles de la liturgia, disfruta la liturgia. Cuando yo llegué al grupo de jóvenes no había Pascuas. Me pasaba todo el día en la iglesia celebrando los actos litúrgicos. Me aprendí todas las canciones de las viejitas. Es más, ya hasta había agarrado la tonadita de ellas. La niña no ha muerto, está dormida. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talitá cum, que quiere decir: muchacha, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Otra vez Jesús le devuelve la vida a una joven y se la entrega a sus padres. Yo sé que se siente bien ser rebelde, se siente bien, pero te ves bien mal, mano. La neta. Cuando yo estaba en preparatoria, mi prima, con la que fui la primera vez al grupo de jóvenes, ella estaba en secundaria. Y pues en su casa cada rato iban sus amigos, pues vivía a media cuadra de la escuela. Y cuando yo observaba a los plebes de su salón, ¿a poco así de idiota me comportaba yo a esa edad? Es que te sientes bien, pero te ves bien mal. Déjate alimentar por tus padres. Mi hijo mayor un día le dijo a su mamá: mamá, me pasó esto y esto otro, como tú me habías dicho. ¿Por qué los papás siempre tienen la razón? Porque a lo mejor tú no lo ves, no lo entiendes, ellos quieren lo mejor para su hijo. Cuando te dice que no te juntes con ese güey, es porque ese güey anda mal. Cuando te dice que no te conviene esa amistad, esa muchacha, esa compañía, es porque sabe algo. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque ella ya metió la pata, ya pasó por ahí, pues. Ya caminó por ahí, ya sabe dónde está el agujero. Ya sabe dónde está el bache. Déjate tocar por Jesús. Joven, a ti te lo digo, levántate. Muchacha, a ti te lo digo, levántate. Pero levántate. Hay mucha gente buena. La iglesia no necesita gente buena. La iglesia necesita santos. Que si cayeron, se levantan. Que si ya metiste las patas, perdiste la virginidad sin haberte casado, levántate. Que si estás en el vicio de la masturbación, levántate. Si estás en el vicio de la pornografía, levántate. Si ya probaste las drogas, abandónalas. Te llevan a la muerte. Si ya compraste la maldita ideología, la demoníaca ideología de género, conviértete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete. Jóvenes, no va a servir de nada haber vivido esta Pascua si no vas y tienes un encuentro con Cristo en el confesionario.
De nada te va a servir. Arrepiéntete de tus pecados. A ti te lo digo, joven, levántate. Ve con el sacerdote que en el nombre de Cristo te regalará la misericordia de Dios. El mundo te dice que la iglesia te pide que te confieses para controlarte y para esclavizarte, hermano. Yo nunca me he sentido más libre que cuando el sacerdote se levanta su mano para decirme: yo te absolvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz, no vuelvas a pecar. Inclinen su cabeza, vamos a hablar con Cristo. Cristo Jesús, te invito, Señor, a que, como visitaste Judea, como visitaste la casa de Lázaro, como llegaste al pueblo de Naín, pases esta tarde por este lugar. Identifica al muerto, Señor. Él no se da cuenta, él no sabe que está muerto. Le han dicho muchas veces, pero no escucha porque está muerto. Te invito a que le tomes de la mano, Señor, y con tu palabra poderosa le digas: Talita cum, joven, a ti te lo digo, levántate. Joven, a ti te lo digo, levántate. Joven, a ti te lo digo, déjate abrazar por el amor de Dios, déjate abrazar por el amor del Padre, déjate tocar por Cristo Jesús el resucitado, déjate tocar por sus llagas. Habla con Él. Él prometió que donde dos o más estuviéramos reunidos en su nombre, ahí estaba, ahí estaría Él. Él está aquí y viene por ti. Te pido, Señor, para todos nosotros un don. Concédenos un don, Señor. El don de sentir dolor por nuestros pecados. Porque mientras la piedra no duele en el zapato, mientras la espina no se mueva en el pie, no nos moveremos. Enséñanos a sentir dolor de haberte ofendido, Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Muchísimas gracias por haberme invitado a su Pascua, jóvenes. A ti te lo digo, joven, levántate.